Mi hijo me echó de la casa que compré con mi difunto marido, cambió las cerraduras y me obligó a tocar el timbre para entrar a mi hogar. Hola a todos. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero aquí estoy a las 2 de la madrugada, sin poder dormir, sintiéndome completamente perdida en lo que debería ser mi refugio, mi propia casa. Soy Virginia, tengo 65 años y enviudé hace 3 años. Mi marido Roberto y yo compramos esta casa hace 30 años. Es una casa modesta de 3 dormitorios en un barrio tranquilo, nada del otro mundo, pero cada rincón tiene nuestros recuerdos. Después de que Roberto muriera, me costó mucho adaptarme a la soledad, pero con el tiempo encontré mi rutina, mis pequeños placeres, mi paz. Esta casa se convirtió en mi santuario. Todo cambió hace 4 meses cuando mi hijo Claudio perdió su trabajo. Mi hijo tiene 40 años, está casado con Susana que tiene 38, y tienen mellizos de 8 años, Genoveva y Fabián. Son unos niños preciosos, los adoro, pero cuando Claudio me llamó llorando para contarme que lo habían despedido de la empresa donde llevaba 10 años, mi corazón se partió. La situación económica se complicó rápidamente para ellos. Susana trabaja en una oficina, gana decentemente, pero su sueldo solo no alcanzaba para mantener el apartamento que alquilaban, más todos los gastos de los niños, el colegio, la comida, los servicios. Claudio había sido el sostén principal de la familia y de repente se encontraron ahogándose en deudas. Una tarde Claudio vino a casa, se sentó en la cocina donde siempre nos habíamos sentado a hablar de todo desde que era pequeño, y me pidió con lágrimas en los ojos si él y su familia podían quedarse conmigo por unos meses, solo hasta que encuentre trabajo. Me dijo que había calculado que en 3 meses máximo podría conseguir algo y que no querían ser una carga, que ayudarían con todos los gastos de la casa. ¿Cómo iba a decirle que no a mi único hijo? Por supuesto que les dije que sí. Esta casa tiene espacio suficiente y pensé que sería hermoso tener a mis nietos cerca por un tiempo. Incluso me emocioné un poco pensando en no estar tan sola. Los primeros días fueron como unas vacaciones familiares extendidas. Les di mi dormitorio principal porque era el más grande y tenía su propio baño, y yo me mudé al cuarto de huéspedes que, aunque más pequeño, tenía todo lo que necesitaba. Los niños se instalaron en el tercer dormitorio que había sido el cuarto de juegos cuando Claudio era pequeño. Susana se deshizo en agradecimientos, me ayudaba con la cocina, los niños jugaban en el jardín que había estado tan silencioso durante años. Pero ahora, 4 meses después, siento que ya no reconozco mi propia casa, y lo que es peor, siento que ya no reconozco a mi propia familia. Los cambios empezaron de forma gradual, tan sutil que al principio pensé que era normal. Susana, con la mejor intención del mundo, comenzó a mejorar la organización de la cocina. Me decía que si ponía los platos en otro lugar iba a ser mucho más práctico para preparar los desayunos de los niños, mientras movía todo de lugar. Mi vajilla, que había estado en el mismo sitio durante 30 años, desapareció del aparador y fue relegada a un armario alto porque era muy delicada para uso diario con niños pequeños. Al principio intenté tomármelo bien. Al fin y al cabo, ahora éramos 5 personas en casa en lugar de una, era lógico que las cosas necesitaran reorganizarse. Pero cuando fui a buscar mi tetera favorita, esa que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario, y la encontré guardada en una caja en el sótano porque ocupaba mucho espacio y ya tenía en la cafetera eléctrica, algo dentro de mí se quebró un poco. Los horarios de la casa cambiaron completamente. Yo estaba acostumbrada a levantarme temprano, alrededor de las 6:30, para tomar mi café tranquila mientras veía amanecer por la ventana de la cocina. Era mi momento sagrado del día, mi pequeño ritual de paz antes de que empezara el mundo. Ahora, cuando bajo a las 6:30, me encuentro con que Susana ya está preparando desayunos, tiene la radio puesta con las noticias a todo volumen, y los niños bajando corriendo y gritando porque se les hace tarde para el colegio. Mi momento de paz se esfumó. Cuando intenté explicarle a Susana que me gustaba tener unos minutos de silencio por las mañanas, me miró con cara de no entender nada y me dijo que los niños tienen que desayunar y alistarse para el colegio, que no podían cambiar los horarios escolares. Como si yo fuera una egoísta por querer 5 minutos de tranquilidad en mi propia cocina. El salón, que había sido mi espacio favorito para leer, hacer punto y recibir a mis amigas, se convirtió en territorio de Claudio. Instaló allí su oficina improvisada, con el ordenador portátil siempre abierto sobre la mesa de centro que Roberto había hecho con sus propias manos. Dejaba papeles esparcidos por todos lados, tazas de café a medio terminar que dejaban círculos en la madera, y tenía la televisión encendida constantemente. Cuando le comenté que me gustaría poder usar el salón algunas tardes para coser o simplemente para estar tranquila, me dijo que necesitaba un espacio para buscar trabajo y hacer videollamadas,
que no podía estar subiendo y bajando todo el tiempo al dormitorio. Era una respuesta lógica, pero me dolió darme cuenta de que mi opinión sobre el uso de mi propio salón no parecía importar. Los niños, que al principio habían sido un regalo tenerlos cerca, ahora corren por toda la casa como si fuera un parque. No es que sean malos niños, para nada, son dulces y cariñosos conmigo, pero están acostumbrados a un apartamento moderno con pisos que resisten todo, no a una casa de señora mayor con suelos de madera delicados y adornos que pueden romperse. Genoveva y Fabián juegan al fútbol en el pasillo, se persiguen gritando por las escaleras, dejan los juguetes esparcidos por toda la casa. Cuando trato de hablar con ellos, de pedirles con cariño que jueguen más tranquilos, Susana aparece inmediatamente y me dice que son niños, que es natural que hagan ruido y jueguen, que no podemos tenerlos callados como adultos. Y técnicamente tiene razón, pero nadie parece considerar que yo llevo 3 años viviendo en silencio y que este cambio tan drástico me está afectando más de lo que esperaba. Mis amigas del club de lectura solían venir a casa una vez por semana. Era una tradición que manteníamos desde hace 10 años. Nos sentábamos en el salón, tomábamos té, comentábamos el libro del mes y nos poníamos al día con nuestras vidas. Era mi conexión social más importante, especialmente desde que enviudé. Pero ahora, cuando sugiero que vengan, siempre hay algún impedimento. Claudio tiene una videollamada importante, los niños tienen tarea que hacer en el salón, Susana está preparando algo especial para la cena y necesita la cocina libre. La última vez que insistí en que vinieran mis amigas, toda la tarde fue un desastre. Los niños interrumpían constantemente, Claudio tenía la televisión encendida en el cuarto de al lado, y Susana pasaba cada 10 minutos ofreciendo cosas o preguntando si necesitábamos algo, pero de una manera que se notaba que quería que nos fuéramos pronto. Mis amigas se fueron temprano y una de ellas, Carmen, que me conoce desde hace 20 años, me dijo al oído que me llamara cuando pudiera salir de casa y tomáramos café por ahí. Esa noche lloré en mi pequeño dormitorio, el que ahora es mi único refugio en mi propia casa. La situación con la ropa es otro tema que me tiene agotada. Susana usa mi lavadora como si fuera industrial. Lava todos los días, a veces 2 veces al día, y usa unos detergentes que dejan un olor que no me gusta nada. Cuando le comenté que prefería el suavizante que había usado siempre, me dijo que el suyo es especial para pieles sensibles de niños, que el mío tiene químicos muy fuertes. Ahora toda mi ropa huele diferente, y sé que es una tontería, pero cuando me pongo mi ropa y no huele como siempre, me siento como si hasta mi propia ropa me fuera ajena. Pero lo que más me duele, lo que realmente me está matando por dentro, es la actitud de Claudio hacia la búsqueda de trabajo. Al principio se levantaba temprano, se vestía como si fuera a una oficina, pasaba horas enviando currículos y haciendo llamadas. Yo lo veía motivado y eso me daba esperanza de que pronto recuperarían su independencia. Pero poco a poco su rutina cambió. Ahora se levanta tarde, se queda en pijama hasta el mediodía, y cuando le pregunto cómo va la búsqueda de trabajo, siempre tiene una excusa. Me dice que el mercado laboral está imposible, que las empresas ya no valoran la experiencia, que está esperando respuesta de una entrevista muy prometedora. Hace 2 semanas le pregunté específicamente a cuántas ofertas había aplicado esa semana y me dijo que no se trata de cantidad sino de calidad, que prefiere enviar pocas aplicaciones pero muy bien hechas. Ayer me di cuenta de que Claudio se había pasado 3 horas seguidas viendo vídeos en YouTube. Cuando pasé por el salón y vi la pantalla, rápidamente cambió a una página de búsqueda de empleo, pero ya había visto lo que estaba haciendo. Me sentí como si estuviera espiando a mi propio hijo, y eso me hizo sentir terrible. El colmo llegó anteayer por la tarde. Después de un día particularmente difícil en el que no había podido hacer nada de lo que tenía planeado porque la casa estaba en constante movimiento, decidí que quería ver mi programa favorito, una serie británica que echan los jueves por la tarde y que me relaja mucho. Es algo simple, pero es mi momento. Cuando llegué al salón, los niños estaban viendo dibujos animados. Les dije con todo el cariño del mundo que la abuela necesitaba ver su programa, si podían ir a jugar a su habitación un ratito. Genoveva me miró con cara de no entender y Fabián directamente me ignoró. Fue entonces cuando Claudio intervino y me dijo que los niños estaban viendo sus dibujos, que mi programa lo podía ver luego en el ordenador. Le expliqué que no era lo mismo, que me gustaba verlo en la televisión grande, en mi horario, en mi salón. Su respuesta me dejó helada. Me dijo que los niños son pequeños, que necesitan su entretenimiento, que yo ya soy mayor y puedo ser más flexible. Susana, que había escuchado desde la cocina, se acercó y me puso una mano en el hombro de esa manera condescendiente que tanto detesto, diciéndome que entendiera, que los niños habían tenido un día muy largo en el colegio y necesitaban relajarse un poco.
Me quedé allí parada, en mi propio salón, sintiéndome como una intrusa que estaba pidiendo un favor en su propia casa. Me fui a mi habitación sintiéndome humillada, invisible, como si mis necesidades no importaran nada. Esa noche, cuando estaba en la cama intentando procesar lo que había pasado, me di cuenta de que llevaba semanas sin sentirme cómoda en ninguna parte de mi casa excepto en este pequeño dormitorio. El baño principal lo usan ellos, así que tengo que usar el pequeño baño de abajo. La cocina está siempre ocupada o reorganizada de formas que no entiendo. El salón es territorio de Claudio. El jardín está lleno de juguetes de los niños y la ropa tendida de Susana. Mis amigas me han sugerido varias veces que les ponga límites, que les diga claramente cuáles son mis expectativas y necesidades. Carmen me dice constantemente que es mi casa, que puedo poner las reglas que quiera. Pero, ¿cómo hago eso sin parecer la suegra malvada? ¿Cómo le digo a mi hijo que necesito que respete mis espacios sin que piense que no lo quiero? Cada vez que insinúo algo sobre que tal vez ya es hora de que empiecen a buscar su propio lugar, Claudio me sale con frases que me hacen sentir culpable. Me dice que pensaba que la familia se ayudaba en los momentos difíciles, que creía que me gustaba tenerlos cerca, que si ya me cansé de mis nietos. Y lo peor es que una parte de mí se siente mal porque sí, me he cansado, y eso me hace sentir como una abuela horrible. La verdad es que los amo. Amo a mi hijo, amo a mi nuera, adoro a mis nietos. Pero también amo mi paz, mi rutina, mi espacio, mi independencia. ¿Eso me convierte en una persona egoísta? Durante 30 años compartí esta casa con Roberto, y cuando él murió, aprendí a amarla de una manera diferente, como mi refugio personal. Ahora siento que estoy perdiendo tanto a Roberto como a mí misma en este caos. Anoche, después del incidente de la televisión, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en todo esto. Me di cuenta de que han pasado 4 meses y ya no hablamos de fechas, ya no hay planes concretos de mudanza, ya no hay urgencia real en la búsqueda de trabajo de Claudio. Se han acomodado, y yo me he convertido en la anfitriona permanente de mi propia vida. No sé cómo salir de esta situación sin destruir mi relación con mi familia. No sé cómo pedirles que se vayan sin parecer cruel. No sé cómo recuperar mi casa sin perder a mi hijo. Me siento atrapada entre mi amor por ellos y mi necesidad de volver a ser yo misma en mi propio hogar. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Cómo puedo abordar esta conversación sin que se convierta en un drama familiar? ¿Hay alguna manera de recuperar mi espacio sin herir sentimientos? Necesito ayuda, porque cada día que pasa me siento más como una extraña en mi propia vida. Edición, gracias a todos los que han comentado hasta ahora. Algunos comentarios son duros de leer, pero creo que necesitaba escuchar ciertas verdades. Mañana voy a intentar hablar con Claudio. Les mantendré informados. Actualización 1. No puedo creer que esté escribiendo esto. Estoy sentada en la habitación de un hotel barato, con una maleta que hice a las carreras, todavía sin procesar completamente lo que ha pasado en las últimas 72 horas. Nunca en mis peores pesadillas pensé que llegaría a este punto con mi propio hijo. Como les prometí en mi post anterior, decidí seguir el consejo de muchos de ustedes y hablar claramente con Claudio y Susana. Pasé 2 días enteros preparando mentalmente lo que les iba a decir, practicando las palabras para que sonaran cariñosas pero firmes. Quería ser justa, quería ser comprensiva, pero también quería recuperar algo de control sobre mi propia vida. El martes por la noche esperé a que los niños se fueran a dormir. Siempre he creído que las conversaciones importantes de adultos no deben involucrar a los pequeños, y además sabía que si Genoveva y Fabián estaban presentes, sería imposible tener una conversación seria. Los niños se fueron a la cama alrededor de las 9, y hacia las 9:30 me armé de valor y bajé al salón donde Claudio estaba viendo televisión y Susana revisaba algo en su móvil. Empecé de la manera más suave posible. Les dije que los amaba muchísimo, que había sido hermoso tener a la familia cerca durante estos meses, pero que sentía que ya era hora de empezar a hacer planes para que recuperaran su independencia. Les expliqué que había pensado mucho y que creía que un plazo de 2 meses sería razonable para que Claudio intensificara la búsqueda de trabajo y encontraran un lugar propio. La reacción de Claudio fue inmediata y mucho más agresiva de lo que esperaba. Se incorporó en el sofá con una expresión que no le había visto desde que era adolescente y me dijo que no podía creer lo que estaba escuchando. Me preguntó si de verdad le estaba poniendo un ultimátum a mi propio hijo, si realmente estaba eligiendo mi comodidad por encima del bienestar de mi familia. Intenté mantener la calma y le expliqué que no era un ultimátum, sino una conversación sobre expectativas y plazos.
Le recordé que cuando vinieron me habían dicho que serían solo unos 3 meses, y que ya habían pasado 4. También le mencioné, con mucho cuidado, que había notado que la búsqueda de trabajo no parecía tan activa como al principio. Eso fue como echar gasolina al fuego. Claudio se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como un animal enjaulado. Me gritó que él no tenía por qué rendirme cuentas de cómo buscaba trabajo, que las cosas estaban difíciles y que yo no tenía ni idea de lo duro que era el mercado laboral actual. Me dijo que había pensado que podía contar con el apoyo de su madre, pero que se veía que estaba equivocado. Susana, que hasta ese momento había estado callada, decidió intervenir pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de mediar o tratar de calmar los ánimos, se puso del lado de Claudio de la forma más hiriente posible. Me dijo que entendía que a mi edad fuera difícil adaptarse a los cambios, pero que esperaba que como abuela tuviera más consideración hacia sus nietos. Me preguntó si realmente quería que Genoveva y Fabián se acordaran de su abuela como la persona que los echó a la calle cuando su familia más la necesitaba. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo expresar. El hecho de que usara a mis propios nietos como arma emocional contra mí me partió el corazón. Intenté explicarles que no se trataba de echarlos, sino de hacer planes, de recuperar cierto equilibrio en la casa. Les dije que yo también tenía necesidades y que después de 4 meses sentía que había perdido completamente mi espacio personal. Claudio me interrumpió con una crueldad que nunca había visto en él. Me dijo que mi espacio personal no era más importante que el techo de sus hijos, que él había crecido en esa casa y tenía tanto derecho a estar allí como yo. Me recordó que él me había cuidado cuando su padre murió, que había estado ahí para mí cuando lo necesité, y que ahora que él me necesitaba yo le estaba dando la espalda. La conversación se fue deteriorando minuto a minuto. Cada vez que yo intentaba explicar mi punto de vista, ellos lo interpretaban como un ataque personal. Cuando mencioné que me sentía incómoda con algunos de los cambios en la casa, Susana me acusó de ser controladora y rígida. Cuando dije que extrañaba mi rutina matutina, Claudio me dijo que eso eran caprichos de una persona que había tenido demasiado tiempo libre. Llegó un momento en que ya no sabía qué más decir. Me sentía atacada desde todos los flancos, como si todo lo que dijera fuera evidencia de que era una persona egoísta y sin corazón. Intenté una última vez explicar que solo quería que hiciéramos un plan juntos, que encontráramos una manera de que todos pudiéramos estar cómodos. Fue entonces cuando Claudio dijo algo que me heló la sangre. Me miró directamente a los ojos y me dijo que si realmente me molestaba tanto tenerlos en casa, tal vez debería ser yo la que se fuera a otro lugar por un tiempo. Me sugirió que podría irme a vivir con mi hermana Isabel por unas semanas, hasta que las cosas se calmaran y yo reflexionara sobre mis prioridades. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo me estaba sugiriendo que me fuera de mi propia casa, la casa que había comprado con su padre, la casa donde lo había criado, la casa que era mi único refugio después de quedarme viuda. Me quedé allí sentada, en shock, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Susana, lejos de contradecir a su marido, lo apoyó completamente. Me dijo que tal vez era una buena idea, que yo necesitaba tiempo para pensar las cosas con claridad, sin la presión de tener a toda la familia en casa. Me aseguró que cuidarían muy bien la casa, que no tenía de qué preocuparme, y que cuando yo estuviera lista para ser más flexible, podríamos volver a hablar. Me levanté de mi silla sintiéndome completamente derrotada. Les dije que no podía creer que estuvieran sugiriéndome que me fuera de mi propia casa, que esa propuesta era completamente inaceptable. Claudio me respondió que si yo podía ponerles ultimátums a ellos, ellos también podían darme alternativas a mí. Subí a mi habitación temblando de rabia y de dolor. Me senté en mi cama intentando procesar lo que había pasado, esperando que al día siguiente las cosas se vieran diferentes, que todos hubiéramos reflexionado y pudiéramos tener una conversación más civilizada. Pero el miércoles por la mañana las cosas empeoraron. Cuando bajé a desayunar, me encontré con un ambiente completamente hostil. Claudio me saludó con frialdad y Susana prácticamente me ignoró. Los niños notaron la tensión pero no sabían qué estaba pasando, lo que hacía todo aún más incómodo. Durante el desayuno, Claudio me anunció que había estado pensando toda la noche y que realmente creía que yo necesitaba tomarme un tiempo fuera de casa. Me dijo que había hablado con mi hermana Isabel y que ella estaba dispuesta a recibirme por un tiempo. Me quedé helada al darme cuenta de que había contactado a mi hermana sin consultarme, como si ya hubiera decidido por mí. Cuando le pregunté por qué había llamado a Isabel sin hablar conmigo primero, me dijo que alguien tenía que tomar decisiones maduras ya que yo claramente no estaba en condiciones de hacerlo. Me explicó que era lo mejor para todos,
que yo podría reflexionar sobre mi actitud y ellos podrían tener el espacio necesario para estabilizarse como familia. Intenté mantener la compostura delante de los niños, pero por dentro estaba desmoronándose mi mundo. Le dije a Claudio que no me iba a ir de mi propia casa, que esa no era una opción que yo estuviera considerando. Su respuesta fue escalofriante. Me dijo que si yo no era capaz de tomar la decisión por las buenas, él tendría que tomar medidas para proteger a su familia. El resto del miércoles fue una pesadilla. El ambiente en casa era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Susana había empezado a hablarle a los niños sobre que la abuela estaba pasando por un momento difícil y que tal vez necesitaba ir a descansar con la tía Isabel por un tiempo. Ver cómo manipulaba a mis propios nietos para que aceptaran mi salida de casa me rompió el corazón. Esa noche, cuando estaba en mi habitación, escuché a Claudio y Susana hablando en voz baja en el pasillo. Aunque no pude entender todo, escuché claramente que estaban discutiendo sobre cuánto tiempo sería necesario que yo estuviera fuera para que entendiera la lección. El jueves por la mañana llegó el golpe final. Bajé a desayunar y me encontré con que Claudio había puesto mi maleta junto a la puerta de entrada. Me dijo que Isabel iba a venir a buscarme en una hora, que ya había organizado todo y que era hora de que dejara de comportarme como una niña caprichosa. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propio hijo había hecho mi maleta y había organizado mi salida de mi propia casa sin mi consentimiento. Cuando le grité que no podía echarme de mi casa, me respondió que no me estaba echando, que me estaba dando la oportunidad de reflexionar sobre mis prioridades antes de que la situación empeorara aún más. Susana se acercó con una sonrisa falsa y me dijo que no me preocupara, que iban a cuidar muy bien la casa, que cuando yo volviera con una actitud más positiva todo iba a estar perfecto. Me aseguró que los niños entenderían que la abuela necesitaba unas vacaciones. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que realmente me estaban echando de mi propia casa. No importaba cómo lo disfrazaran o qué excusas usaran, el resultado era el mismo, me estaban obligando a irme del lugar que había sido mi hogar durante 30 años. Isabel llegó una hora después. Mi hermana estaba claramente incómoda con toda la situación, pero Claudio la había convencido de que yo estaba teniendo problemas para adaptarme a la convivencia y que necesitaba un descanso. Cuando intenté explicarle a Isabel lo que realmente había pasado, Claudio me interrumpía constantemente y tergiversaba mis palabras. Me vi obligada a irme con Isabel, pero no a su casa. No podía soportar la idea de que todos pensaran que yo estaba loca o que necesitaba que me cuidaran. Le pedí que me dejara en este hotel, donde he estado estos últimos 2 días intentando entender cómo llegué a este punto. He intentado llamar a Claudio varias veces, pero no me contesta el teléfono. Cuando finalmente logré hablar con él ayer, me dijo que cuando estuviera lista para disculparme y para ser más razonable, podríamos hablar sobre mi regreso a casa. Me dijo que hasta entonces, ellos iban a seguir adelante con sus vidas. No sé qué hacer. Mi propio hijo me ha echado de mi casa y está actuando como si yo fuera la culpable de todo. Mis nietos deben estar confundidos y probablemente les están contando una versión distorsionada de los hechos. Me siento traicionada, humillada y completamente perdida. ¿Es posible que yo realmente haya estado tan equivocada? ¿Es normal que un hijo eche a su madre de su propia casa? ¿Cómo llegamos a este punto? No sé cuánto tiempo más puedo permitirme este hotel, pero tampoco sé cómo volver a mi casa sin humillarme completamente. Siento que he perdido no solo mi hogar, sino también a mi familia. Actualización 2. Hola otra vez. Después de los comentarios en mi última actualización, especialmente los que me decían que lo que me había pasado era completamente ilegal, decidí actuar. Ha sido la semana más difícil de mi vida, pero al menos ya estoy de vuelta en mi casa, aunque la situación está lejos de estar resuelta. El viernes pasado, después de 4 días en ese hotel sintiendo que me volvía loca, tomé la decisión de ir a la comisaría. Estaba aterrorizada porque nunca en mi vida había tenido que involucrar a la policía en un asunto familiar, pero muchos de ustedes tenían razón, lo que me había hecho Claudio era completamente ilegal. Al principio pensé que la policía no me iba a tomar en serio. Soy una señora mayor quejándose de su hijo, y sabía que sonaba extraño. Pero el agente que me atendió, un hombre de unos 40 años que me recordó un poco a cómo era Claudio antes de todo esto, me escuchó con mucha paciencia y me explicó que efectivamente lo que había pasado constituía un desalojo ilegal. Me explicó que por más que Claudio fuera mi hijo, él no tenía ningún derecho legal a echarme de mi propia casa, y que el hecho de que hubiera hecho mi maleta y organizado mi salida sin mi consentimiento era una forma de coacción. El agente me dijo que tenía derecho a regresar a mi casa inmediatamente y que ellos podían acompañarme para asegurar que pudiera entrar sin problemas.
También me aconsejó que consultara con un abogado sobre los pasos legales que podía tomar para protegerme en el futuro, porque aunque podía regresar a casa, el tema de echar a Claudio y su familia era más complicado ya que habían estado viviendo allí durante meses y podrían tener ciertos derechos como ocupantes. El sábado por la tarde, 2 policías me acompañaron hasta mi casa. No puedo describir lo extraño que se sintió llegar a mi propia puerta con escolta policial. Cuando tocamos el timbre, fue Susana quien abrió. Su cara cuando vio a los policías fue de shock absoluto, y enseguida empezó a preguntar qué estaba pasando. Uno de los agentes le explicó que yo tenía derecho a estar en mi propia casa y que venían a asegurar que pudiera entrar sin problemas. Susana inmediatamente empezó a hablar de que había un malentendido, que yo había decidido irme por mi propia voluntad, que solo había sido una discusión familiar. Claudio apareció detrás de ella y su reacción fue aún peor. Se puso agresivo inmediatamente, preguntando cómo me atrevía a involucrar a la policía en un asunto familiar. Les dijo a los agentes que yo estaba exagerando todo, que había problemas de comunicación entre nosotros pero que jamás me habían echado de casa. El agente más mayor le explicó con mucha calma que independientemente de lo que hubiera pasado, yo era la propietaria de la casa y tenía derecho absoluto a estar allí. También le dejó muy claro que cualquier intento de impedirme el acceso a mi propia propiedad sería considerado un delito. Claudio intentó argumentar que ellos también tenían derechos porque llevaban meses viviendo allí, pero el policía le cortó en seco diciéndole que esos eran temas para resolver con abogados, no razones para impedirme el acceso a mi casa. Los niños aparecieron en ese momento, claramente confundidos y asustados por ver policías en la puerta. Genoveva me preguntó por qué había venido con policías, y mi corazón se partió al ver su cara de miedo. Les expliqué que la abuela solo necesitaba ayuda para volver a casa, pero podía ver que no entendían nada de lo que estaba pasando. Los policías esperaron mientras yo recogía mis cosas del hotel y me instalaba de nuevo en mi habitación. Antes de irse, uno de ellos habló en privado con Claudio y le dejó muy claro que cualquier tipo de intimidación o intento de echarme de nuevo sería tratado como un asunto criminal mucho más serio. Pero aunque pude regresar a mi casa, la situación no mejoró para nada. De hecho, en algunos aspectos empeoró. El ambiente ahora es completamente tóxico. Claudio y Susana me tratan como si fuera una criminal por haber involucrado a la policía. No me hablan directamente, solo cuando es absolutamente necesario, y cuando lo hacen es con una frialdad que me hiela la sangre. Susana les ha contado a los niños una versión completamente distorsionada de los hechos. Les dijo que la abuela había tenido un malentendido y que había traído policías porque estaba confundida, pero que todo ya estaba bien. Sin embargo, puedo ver que Genoveva y Fabián me miran diferente ahora, como si no supieran qué pensar de su abuela. Lo peor de todo es que ahora están usando a los niños como arma emocional de manera aún más cruel. Cuando intento hablar con mis nietos, Susana aparece inmediatamente y les dice que vengan a ayudarla con algo. Cuando los niños vienen a abrazarme espontáneamente, puedo ver las miradas desaprobatorias de sus padres. Ayer Genoveva me preguntó por qué papá y mamá estaban tristes, y si era culpa mía. Tuve que tragarme las lágrimas y decirle que a veces los adultos tienen desacuerdos pero que siempre la iba a querer muchísimo. Pero puedo ver que la niña está captando toda la tensión y eso me parte el alma. Mientras tanto, el tema legal se ha vuelto una pesadilla. Fui a consultar con un abogado como me sugirió la policía, y me explicó que aunque tengo todo el derecho del mundo a estar en mi casa, echar a Claudio y su familia no va a ser tan simple como pensaba. El abogado me dijo que como ellos han estado viviendo en la casa durante meses, han establecido una especie de residencia de facto, y que tendría que seguir un proceso legal formal para desalojarlos. Esto podría tomar meses, especialmente porque hay menores involucrados y porque Claudio está argumentando que tenía un acuerdo verbal conmigo para quedarse. Lo más frustrante es que Claudio ni siquiera está pretendiendo buscar trabajo activamente ahora. Es como si hubiera decidido que va a quedarse en mi casa para siempre por pura terquedad. Cuando le pregunto sobre sus planes, me dice que eso ya no es asunto mío después de lo que hice. También me enteré de que han estado contándole a toda la familia su versión de los hechos. Mi hermana Isabel me llamó ayer muy preocupada, diciéndome que Claudio le había contado que yo había perdido los estribos completamente y que había amenazado con echarlos a la calle sin previo aviso. Según su versión, ellos habían tratado de razonar conmigo pero yo me había vuelto irracional y había involucrado a la policía por una simple discusión familiar. Isabel me preguntó si realmente estaba bien, si tal vez necesitaba ayuda médica o psicológica. Me dolió muchísimo darme cuenta de que mi propia hermana estaba dudando de mi cordura debido a las mentiras de Claudio. He tenido que explicarle a Isabel, y después a otros familiares que han ido llamando, la verdadera versión de los hechos.
Algunos me creen, otros claramente piensan que la verdad está en algún punto intermedio entre mi versión y la de Claudio. Lo que más me duele es cómo esta situación está afectando a los niños. Ellos no pidieron estar en medio de este conflicto entre adultos, y puedo ver que están confundidos y tristes. Genoveva ha empezado a hacer preguntas sobre por qué no pueden vivir en su propia casa, y Fabián se ha vuelto más callado de lo normal. Anoche escuché a Susana hablando por teléfono con alguien, probablemente su madre, diciéndole que yo me había vuelto una persona muy difícil desde que enviudé, que probablemente la soledad me había afectado mentalmente, y que ahora tenían que lidiar con una suegra que había perdido el control completamente. Escuchar eso me hizo darme cuenta de que han construido toda una narrativa en la que yo soy la villana de la historia, la viuda loca que no puede soportar tener familia cerca y que está dispuesta a echar a sus propios nietos a la calle por capricho. El abogado me ha aconsejado que documente todo lo que pasa en casa, que lleve un registro de las interacciones y que trate de conseguir evidencia de que Claudio no está buscando trabajo activamente como prometió. También me sugirió que considere ofrecer un acuerdo económico para que se vayan, algo así como pagarles el depósito y los primeros meses de alquiler de un apartamento. La idea de tener que pagarles para que se vayan de mi casa me parece absurda, pero empiezo a pensar que tal vez sea la única manera de recuperar mi vida sin que esto se convierta en una batalla legal que dure años y destruya completamente mi relación con mis nietos. Mientras tanto, estoy viviendo como una prisionera en mi propia casa. No puedo relajarme en ningún momento porque siempre hay tensión en el aire. No puedo invitar a mis amigas porque el ambiente es demasiado incómodo. No puedo disfrutar de mis rutinas porque cualquier cosa que haga es vista como un acto de hostilidad hacia ellos. Esta mañana, cuando bajé a hacer mi café como siempre he hecho durante 30 años, Susana ya estaba en la cocina preparando el desayuno de los niños. Cuando traté de acceder a mi cafetera, me bloqueó el paso diciéndome que esperara porque estaba ocupada con cosas importantes. Tuve que quedarme allí parada, en mi propia cocina, esperando permiso para hacer mi café. No sé cuánto más puedo soportar esta situación. Técnicamente estoy en mi casa, pero no me siento en casa para nada. A veces pienso que estaba mejor en el hotel, al menos allí tenía paz, aunque fuera soledad. El abogado me dice que si decido seguir adelante con el proceso de desalojo podría tomar entre 3 y 6 meses, dependiendo de si Claudio decide complicar las cosas legalmente. 6 meses más de esta guerra fría, 6 meses más de sentirme como una extraña en mi propia casa, 6 meses más de ver a mis nietos en medio de este conflicto horrible. No sé qué hacer. ¿Debería ofrecer pagarles para que se vayan? ¿Debería seguir adelante con el proceso legal aunque tome meses? ¿Hay alguna manera de arreglar esta relación familiar que parece completamente rota? Por ahora estoy de vuelta en mi casa, pero esta no se siente como una victoria. Se siente como estar en territorio enemigo en el lugar que debería ser mi refugio. Actualización 3. No sé si reír o llorar mientras escribo esto. Después de 6 meses de excusas sobre lo difícil que estaba el mercado laboral, mi hijo finalmente consiguió trabajo. Deberían ser buenas noticias, ¿verdad? Pues resulta que ahora que tiene ingresos estables, ha decidido que no se van a mudar. Hace una semana Claudio llegó a casa muy emocionado anunciando que había conseguido un puesto en una empresa de logística. Es un trabajo decente, no paga tanto como el anterior, pero definitivamente es suficiente para que una familia pueda alquilar un apartamento. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza pensando que finalmente íbamos a poder volver a la normalidad. Esa misma noche me armé de valor y le pregunté cuándo pensaban empezar a buscar apartamento. Su respuesta me dejó completamente helada. Me dijo que después de pensarlo mucho, habían decidido que lo más inteligente era quedarse en mi casa y ahorrar dinero para comprar su propia vivienda en lugar de tirar dinero en alquileres. Cuando le recordé que el acuerdo original era que se quedarían solo hasta que él encontrara trabajo, me dijo que las circunstancias habían cambiado y que ahora tenían que pensar a largo plazo en el bienestar de sus hijos. Me explicó que con los precios de los alquileres tan altos, sería una irresponsabilidad como padre no aprovechar la oportunidad de ahorrar para darle a Genoveva y Fabián un futuro mejor. Susana se sumó inmediatamente a su argumentación. Me dijo que habían calculado que viviendo conmigo podrían ahorrar suficiente dinero en 2 años para dar la entrada de una casa propia. Me presentó esto como si fuera un plan beneficioso para todos, como si yo debería estar emocionada de contribuir al patrimonio familiar de esta manera. Le dije que eso no era lo que habíamos acordado, que yo había aceptado que se quedaran temporalmente durante la crisis de trabajo, no que convirtieran mi casa en su plan de ahorro permanente. Claudio me respondió que los planes cambian y que la familia tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Lo que más me enfureció fue cuando me dijo que debería estar agradecida de tener compañía a mi edad,
que muchas viudas estarían felices de tener a su familia cerca en lugar de estar quejándose constantemente. Me sugirió que tal vez mi actitud negativa era producto de la depresión por la pérdida de papá y que debería considerar buscar ayuda psicológica. Esa noche llamé a mi abogado completamente desesperada. Le expliqué la nueva situación y le pregunté si esto cambiaba algo legalmente. Me confirmó que el hecho de que Claudio tuviera trabajo ahora realmente fortalecía mi caso para el desalojo, ya que eliminaba el argumento de necesidad económica extrema. Mi abogado me explicó que podíamos proceder de dos maneras: continuar con el proceso de desalojo formal, que aunque tomaría meses, ahora tenía más probabilidades de éxito, o intentar una mediación familiar para llegar a un acuerdo. Me recomendó que probáramos primero con la mediación, ya que sería menos traumático para los niños y menos costoso para mí. Cuando le propuse la idea de la mediación familiar a Claudio, su reacción fue inmediata y agresiva. Me dijo que él no necesitaba que ningún extraño se metiera en sus asuntos familiares, que esto era algo que podíamos resolver entre nosotros como adultos civilizados. Por supuesto, su idea de resolverlo como adultos civilizados era que yo aceptara su plan sin más discusión. Susana fue aún peor. Me dijo que el hecho de que yo quisiera involucrar a más gente externa en nuestros problemas familiares demostraba que tenía problemas serios para manejar conflictos. Me sugirió que en lugar de gastar dinero en abogados y mediadores, debería invertir en terapia para trabajar en mi resistencia al cambio. Mientras tanto, la convivencia diaria se ha vuelto absolutamente insoportable. Ahora que Claudio tiene trabajo, se siente aún más con derecho a establecer reglas en mi casa. Ayer me dijo que como él ahora está contribuyendo con algunos gastos del hogar, quiere tener voz en las decisiones domésticas importantes. También ha empezado a invitar a sus amigos a casa sin consultarme. El sábado pasado llegué de hacer la compra y me encontré con 3 de sus colegas del trabajo bebiendo cerveza en mi jardín. Cuando le pregunté por qué no me había avisado que iba a tener invitados, me dijo que no sabía que tenía que pedirme permiso para socializar en su propia casa. Susana ha adoptado una actitud aún más posesiva hacia la casa. Ha empezado a hacer cambios de decoración sin consultarme. La semana pasada quitó unas cortinas que Roberto y yo habíamos elegido juntos hace 20 años y las reemplazó con unas modernas que dice que son más funcionales para una casa con niños. Cuando le reclamé que hubiera quitado las cortinas sin preguntarme, me dijo que pensó que me alegraría tener la casa más actualizada, que las cortinas viejas hacían que el lugar se viera triste y anticuado. Me ofreció guardar las cortinas originales en el sótano por si algún día las quería para cuando me mudara a un lugar más pequeño. Esa frase me dolió más de lo que puedo expresar. La implicación de que yo debería ser la que se mudara a un lugar más pequeño mientras ellos se quedaban con mi casa era tan ofensiva que me quedé sin palabras. Los niños han empezado a comportarse como si la casa fuera completamente suya. Genoveva me dijo ayer que había decorado su habitación porque ahora es su habitación para siempre. Cuando le pregunté quién le había dicho eso, me respondió que mamá le había explicado que ahora vivían aquí como una familia grande y que no se iban a mudar más. Fabián ha empezado a traer amigos del colegio sin preguntarme. Anteayer llegué a casa y había 4 niños jugando en el salón, habían movido todos los muebles y tenían juguetes esparcidos por toda la habitación. Cuando les pedí que recogieran un poco, uno de los niños me preguntó quién era yo. Fabián le respondió que yo era su abuela que también vivía en la casa. Escuchar a mi propio nieto describir mi casa como si yo fuera una residente más en lugar de la dueña me partió el corazón. He intentado hablar con mis nietos para explicarles que la abuela es la dueña de la casa, pero Susana inmediatamente interviene diciéndoles que todos somos una familia y que la casa es de todos. Les dice que la abuela a veces se confunde sobre estos temas porque está mayor y que ellos no deben preocuparse por esas cosas de adultos. Anoche tuve una conversación muy dura con Isabel. Mi hermana finalmente me admitió que Claudio la había llamado para contarle su versión de los eventos recientes. Según él, yo me había opuesto a que buscara trabajo porque quería mantenerlos dependientes de mí para poder controlarlos. Ahora que había conseguido trabajo, yo estaba inventando excusas para echarlos porque no podía soportar que fueran independientes. Isabel me preguntó, poneme alfabet igual a, IPA, PH igual a, di, ec, ta, men, te, dictamente o barra diagonal poneme si era cierto que yo había dicho que no quería que Claudio trabajara. Tuve que explicarle que eso era completamente falso, que yo había estado rogándole durante meses que buscara trabajo activamente. Pero puedo ver que mi hermana ya no sabe qué creer. Claudio ha sido muy convincente con su versión manipulada de los hechos. Lo que más me duele es cómo están distorsionando mi historia de luto y recuperación. Susana le ha contado a varios familiares que yo no he procesado correctamente la muerte de Roberto y que por eso tengo problemas para aceptar cambios en la casa. Según su versión,
Yo estoy aferrada al pasado de manera obsesiva y eso me impide disfrutar del presente con mi familia. Esta narrativa es particularmente cruel porque contiene una pizca de verdad que la hace creíble. Sí, extraño a Roberto. Sí, hay aspectos de la casa que mantengo como él los dejó porque me dan consuelo. Pero eso no significa que esté loca o que no pueda tomar decisiones racionales sobre mi propia propiedad. Mi abogado me ha aconsejado que proceda con el proceso de desalojo formal ya que está claro que ellos no tienen intención de irse voluntariamente. Me explicó que ahora que Claudio tiene trabajo estable, será más fácil argumentar que pueden encontrar su propia vivienda y que su permanencia en mi casa ya no es una necesidad sino una conveniencia. Pero el proceso legal va a tomar al menos 4 meses más, y no sé si puedo soportar 4 meses adicionales de esta guerra psicológica. Cada día que pasa siento que pierdo un poco más de mí misma, un poco más de mi cordura, un poco más de mi dignidad en mi propia casa. Esta mañana me desperté y por un momento no recordé dónde estaba. La casa olía diferente, sonaba diferente, se sentía diferente. Tuve que mirar alrededor de mi propia habitación para recordar que sí, esta sigue siendo mi casa, aunque ya no se sienta como tal. No sé cómo voy a sobrevivir a 4 meses más de esto. Pero tampoco puedo rendirme ahora. Esta es mi casa, la casa que construí con Roberto, la casa donde cría a Claudio, la casa que debería ser mi refugio en mis años dorados. No puedo dejar que me la quiten, no importa cuánto me cueste luchar por ella. Actualización 4. Creía que las cosas no podían empeorar. Me equivoqué completamente. Anoche Claudio y Susana me pidieron que me sentara con ellos para una conversación importante. Por un momento absurdo pensé que tal vez habían recapacitado y finalmente me iban a decir que habían encontrado un apartamento. Pero no. Me anunciaron que Susana está embarazada de 3 meses. Deberían haber sido noticias maravillosas. Ser abuela de nuevo debería haberme llenado de alegría. Pero la manera en que me lo dijeron y lo que vino después me heló la sangre. Susana empezó explicándome que habían estado planeando el embarazo durante un tiempo y que ahora estaban seguros de que habían tomado la decisión correcta de quedarse en mi casa permanentemente. Me dijo que con un bebé en camino sería imposible mudarse, que necesitaban estabilidad y que la casa era perfecta para criar a 3 niños. Claudio fue aún más directo. Me dijo que obviamente ahora era inconcebible cualquier idea de mudanza, que nadie en su sano juicio echaría a una mujer embarazada de la casa, especialmente cuando hay niños pequeños involucrados. Me preguntó si realmente iba a ser tan cruel como para forzar a su familia a mudarse cuando Susana necesitaba tranquilidad durante el embarazo. Cuando intenté explicarles que el embarazo no cambiaba el hecho de que esta era mi casa, Susana empezó a llorar. Me dijo que había pensado que me alegraría tener otro nieto cerca, que había imaginado que me encantaría ayudar con el bebé como hacen todas las abuelas. Me acusó de anteponer mi comodidad al bienestar de mi futuro nieto. Claudio fue aún peor. Me dijo que mi actitud hacia el embarazo demostraba claramente que había perdido completamente el instinto maternal y abuela. Me preguntó cómo podía ser tan egoísta de priorizar mi espacio personal por encima de la seguridad de una mujer embarazada y 3 niños. Intenté explicarles que por supuesto que me alegraba por el bebé, pero que eso no significaba que tuvieran derecho a quedarse en mi casa indefinidamente. Les recordé que habían estado mintiendo y manipulando durante meses, que habían roto todos los acuerdos originales. Susana me interrumpió diciéndome que el estrés de esta conversación no era bueno para el bebé, que el médico le había recomendado evitar conflictos durante el primer trimestre. Claudio inmediatamente me culpó de estar poniendo en peligro la salud de su esposa e hijo nonato con mi actitud inflexible. Me quedé allí sentada, viendo cómo habían convertido lo que debería haber sido una celebración familiar en otra arma emocional contra mí. Me di cuenta de que habían planeado todo esto, incluyendo el momento de decírmelo, para maximizar la presión psicológica. Esa noche llamé a mi abogado en estado de pánico. Le expliqué la nueva situación y le pregunté si esto complicaba el proceso de desalojo. Su respuesta me tranquilizó un poco. Legalmente, el embarazo no cambia los derechos de propiedad, aunque sí podría hacer que el proceso tome más tiempo si el juez decide ser cauteloso con una mujer embarazada. Mi abogado me aconsejó que siguiéramos adelante con el proceso legal inmediatamente, antes de que el embarazo avance más. Me explicó que mientras más tiempo esperáramos, más complicado se volvería el caso, especialmente si Susana da a luz antes de que se resuelva el desalojo. Pero cuando intenté explicarle esto a mi familia, la reacción fue brutal. Isabel me llamó ayer completamente horrorizada. Claudio le había contado que yo estaba amenazando con echar a una mujer embarazada de la casa, que había perdido completamente la perspectiva y que estaba actuando de manera peligrosa.
Mi hermana me preguntó, poneme alfabet igual a, IPA, PH igual a, di, ec, ta, men, te, dictamente o barra diagonal poneme si había perdido la cabeza. Me dijo que independientemente de los problemas que tuviera con Claudio, echar a una mujer embarazada era poneme alfabet igual a, IPA, PH igual a, simplemente, simplemente o barra diagonal poneme bien humano. Cuando intenté explicarle toda la historia desde el principio, me dijo que esos detalles no importaban ahora que había un embarazo de por medio. El resto de la familia ha reaccionado igual. Mi cuñada Carmen me llamó para decirme que estaba muy decepcionada de mí, que nunca pensó que yo sería capaz de ser tan cruel con mi propia familia. Mi primo Luis, que siempre había sido mi aliado, me dijo que entendía que estuviera frustrada pero que tenía que reconsiderar mis prioridades ahora que había un bebé involucrado. Nadie quiere escuchar mi versión de los hechos. Todos están tan enfocados en proteger a la mujer embarazada que han decidido que yo soy automáticamente la villana de la historia. Claudio y Susana han jugado esta carta perfectamente. Mientras tanto, en casa las cosas han empeorado exponencialmente. Susana ha empezado a actuar como si fuera la reina de la casa. Me dice constantemente que necesita descanso debido al embarazo, que no puede hacer ciertas tareas domésticas, que necesita que la casa esté tranquila para el bienestar del bebé. Ayer me pidió que no usara la aspiradora por las mañanas porque el ruido la despertaba y necesitaba dormir hasta tarde por las náuseas matutinas. Cuando le expliqué que siempre había limpiado la casa por las mañanas, me dijo que ahora las necesidades del bebé tenían prioridad sobre mis rutinas. También ha empezado a hacer planes para convertir mi oficina en el cuarto del bebé. Es una habitación pequeña donde tengo mis libros, mis proyectos de costura, y donde hago mis cuentas. Susana me dijo que como yo ya no trabajo, realmente no necesito una oficina, pero que el bebé sí va a necesitar su propio espacio. Cuando le dije que esa habitación era importante para mí, me respondió que una vez que llegue el bebé me voy a dar cuenta de que mis hobbies no son tan importantes como tener un lugar apropiado para mi nieto. Me sugirió que podría mover mis cosas a una esquina del sótano. Claudio ha empezado a hablar abiertamente de renovaciones que quieren hacer en la casa para acomodar mejor a la familia en crecimiento. Quiere derribar la pared entre la cocina y el comedor para crear un espacio más abierto, dice que será mejor para supervisar a los niños mientras Susana cocina. Cuando le recordé que esta es mi casa y que yo no he autorizado ninguna renovación, me dijo que como ahora vamos a ser una familia de 6 personas viviendo aquí permanentemente, es lógico que la casa necesite adaptarse. Me preguntó si realmente iba a ser tan egoísta como para negarle a mi nieto nonato un hogar apropiado. Los niños han captado completamente el cambio de dinámica. Genoveva me dijo ayer que mamá le había explicado que van a tener un hermanito y que por eso la familia nunca se va a separar. Cuando intenté explicarle que las familias pueden quererse mucho aunque no vivan en la misma casa, me dijo que mamá dice que solo las familias que no se quieren de verdad viven separadas. Fabián ha empezado a referirse a la casa como su casa cuando habla con otros niños. Lo escuché diciéndole a un amigo que viniera a jugar a su casa, no a casa de la abuela. Cuando lo corregí suavemente, Susana apareció inmediatamente y me dijo que no confundiera a los niños con technicalismos legales que no entienden. Anoche escuché a Claudio hablando por teléfono con alguien, probablemente un amigo, contándole sobre el embarazo. Le decía que por suerte habían tomado la decisión de quedarse en la casa familiar porque ahora con el bebé en camino iban a necesitar todo el espacio y apoyo posible. Hablaba como si la decisión de quedarse hubiera sido mutua y planificada entre todos. El nivel de manipulación ha alcanzado alturas que nunca pensé posibles. Esta mañana Susana me preguntó si había pensado en qué nombre me gustaría que el bebé me dijera cuando naciera. Me sugirió que tal vez abuela era demasiado formal y que podríamos pensar en algo más cariñoso, como Yaya o Nona. Cuando le dije que abuela me parecía perfecto, me respondió que bueno, que ya veríamos cómo se desarrollaban las cosas, pero que lo importante era que el bebé creciera sintiéndose parte de una familia unida que vive junta y se apoya mutuamente. Mi abogado me ha urgido a firmar inmediatamente los papeles para iniciar el proceso de desalojo formal. Me explica que cada día que pasa sin acción legal fortalece su argumento de que he aceptado tácitamente la situación permanente. Pero también me advierte que el proceso ahora va a ser aún más complicado debido al embarazo. Me siento completamente atrapada. Si procedo con el desalojo, toda mi familia me va a ver como un monstruo que echa a una mujer embarazada. Si no hago nada, voy a perder mi casa para siempre y voy a pasar el resto de mi vida siendo una huésped en mi propio hogar. Anoche me quedé despierta hasta muy tarde pensando en Roberto. Me preguntaba qué haría él en esta situación, cómo manejaría a nuestro hijo que se ha convertido en alguien que no reconozco. Roberto siempre fue mejor que yo para poner límites firmes con amor, para ser estricto pero justo.
Creo que Roberto me diría que haga lo que sea necesario para mantener mi dignidad y mi hogar. Creo que estaría tan decepcionado como yo de ver en que se ha convertido nuestro hijo. Pero Roberto no está aquí, y yo tengo que tomar estas decisiones imposibles sola. Mañana voy a firmar los papeles para el desalojo. No porque no ame a mi familia, sino porque los amo lo suficiente como para no permitir que destruyan lo que Roberto y yo construimos juntos. Y porque tal vez, solo tal vez, si les pongo límites reales, podremos encontrar una manera de volver a ser una familia de verdad en lugar de estos extraños hostiles que viven bajo mi techo. Edith, para los que preguntan por qué no me voy yo a vivir a otro lugar, esta es mi casa. La compré con mi marido, la pagué con mi trabajo, aquí están todos mis recuerdos. ¿Por qué debería ser yo la que se vaya? Actualización 5. Ya no sé ni cómo empezar a contar lo que ha pasado en las últimas semanas. Si pensaban que las cosas estaban mal antes, lo que está sucediendo ahora es una pesadilla absoluta. Hace 2 semanas finalmente se entregaron los papeles oficiales del desalojo. Un alguacil llegó a la casa una mañana cuando Claudio estaba en el trabajo y los niños en el colegio. Solo estábamos Susana y yo. Cuando el hombre le explicó que tenía documentos legales para entregar a los residentes de la propiedad, Susana se puso pálida como un papel. Después de leer los documentos, Susana me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de incredulidad, rabia y algo que parecía miedo real. Me preguntó cómo había sido capaz de hacer algo así, cómo podía llevar a mi propia familia a los tribunales. Empezó a llorar diciéndome que esto podía afectar al bebé, que el estrés de un proceso legal podía causarle un aborto. Intenté explicarle con calma que habíamos llegado a este punto porque ellos se habían negado consistentemente a tener conversaciones razonables sobre mudarse. Le recordé que habían roto todos los acuerdos originales y que ahora pretendían quedarse permanentemente sin mi consentimiento. Susana me cortó gritándome que yo era una vieja amargada que no podía soportar ver a su familia feliz. Me dijo que desde que Roberto murió me había vuelto una persona horrible, llena de resentimiento hacia cualquiera que tuviera una vida plena. Según ella, yo estaba castigando a mis propios nietos porque no podía superar mi viudez. Cuando Claudio llegó del trabajo esa tarde y vio los papeles, explotó de una manera que jamás había visto. Gritó tanto que estoy segura de que lo escucharon los vecinos. Me acusó de haber traicionado a la familia de la peor manera posible, de haber elegido el dinero y la propiedad por encima de la sangre. Me dijo que había demostrado ser exactamente el tipo de persona que Roberto habría despreciado, alguien capaz de echar a sus propios nietos a la calle por egoísmo puro. Me gritó que si Roberto estuviera vivo estaría avergonzado de la mujer en la que me había convertido. Esa referencia a Roberto me dolió más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho. Claudio sabe perfectamente cuánto amo a su padre y cuánto me importa su memoria. Usar eso contra mí fue cruel de una manera que no creía posible viniendo de mi propio hijo. Los días siguientes fueron un infierno absoluto. Claudio dejó de hablarme completamente, excepto para lanzarme insultos ocasionales. Cuando me cruzaba en los pasillos, murmuraba cosas como que no podía creer que fuera tan malvada, que había mostrado su verdadera cara, que por fin sabía qué tipo de madre había tenido realmente. Susana adoptó una estrategia diferente pero igualmente cruel. Empezó a actuar como si estuviera físicamente enferma por mi culpa. Se quedaba en cama hasta tarde, gimiendo y diciéndole a los niños que la abuela había hecho algo que la tenía muy triste y enferma. Cuando los niños me preguntaban qué había hecho mal, Susana les decía que eran cosas de adultos muy complicadas para explicar. Genoveva me preguntó una tarde por qué había hecho llorar a mamá y por qué papá estaba tan enojado conmigo. Cuando intenté explicarle que a veces los adultos tienen desacuerdos pero que igual nos queremos, la niña me dijo que mamá había dicho que la abuela había hecho algo muy malo que podía lastimar al bebé que viene. Ver a mi nieta de 8 años mirándome con desconfianza y miedo me partió el corazón. Me di cuenta de que Susana estaba deliberadamente usando el embarazo para alienar a los niños contra mí, haciéndoles creer que yo era una amenaza para su futuro hermanito. Fabián empezó a evitarme completamente. Un día intenté abrazarlo como siempre hacía y él se apartó diciéndome que no podía abrazar a alguien que quería lastimar a su familia. Cuando le pregunté quién le había dicho eso, me respondió que él solo sabía que la abuela ahora era mala. El ambiente en la casa se volvió tan tóxico que empecé a evitar las áreas comunes completamente. Me quedaba en mi habitación la mayor parte del tiempo, saliendo solo para comer algo rápido cuando ellos no estaban en la cocina. Era como ser una prisionera en mi propia casa. Pero lo peor estaba por venir. La semana pasada Claudio decidió escalar las cosas de una manera que nunca imaginé posible.
Llegué a casa después de ir a hacer unas compras y me encontré con que las cerraduras habían sido cambiadas. Mi propia llave no funcionaba en mi propia puerta. Me quedé parada en mi propia entrada, con las bolsas de la compra en las manos, sin poder creer lo que estaba pasando. Toqué el timbre varias veces hasta que Claudio abrió la puerta. Me miró con una frialdad absoluta y me dijo que había tomado medidas para proteger a su familia durante el proceso legal. Me explicó que según su abogado, él tenía derecho a tomar precauciones de seguridad mientras residía legalmente en la propiedad. Cuando le grité que no podía cambiar las cerraduras de mi casa, me respondió que según la ley de inquilinos, él había establecido residencia y tenía ciertos derechos de seguridad. Me dijo que si quería entrar, tendría que comportarme de manera civilizada y respetar las reglas de la casa. Sus reglas incluían no molestar a Susana sobre el embarazo, no discutir temas legales delante de los niños, y no crear drama innecesario que pudiera afectar el bienestar de la familia. Básicamente, me estaba pidiendo que actuara como si nada hubiera pasado y que aceptara silenciosamente su ocupación permanente de mi casa. Cuando le dije que iba a llamar a la policía inmediatamente, me respondió que adelante, que su abogado le había asegurado que cambiar cerraduras por razones de seguridad durante una disputa de vivienda era perfectamente legal mientras me permitiera acceso razonable. Efectivamente llamé a la policía, pero su respuesta me dejó helada. El oficial que vino me explicó que como había un proceso de desalojo en curso y Claudio tenía residencia establecida, el tema de las cerraduras era un asunto civil que tendría que resolverse a través del sistema legal, no con intervención policial inmediata. Me sugirieron que contactara a mi abogado lo antes posible, pero me dijeron que no podían forzar a Claudio a darme una llave nueva sin una orden judicial específica. Me sentí completamente desprotegida por el mismo sistema que se suponía que me ayudaría. Mi abogado se enfureció cuando le conté lo que había pasado. Me dijo que lo que Claudio había hecho era técnicamente una forma de cambio de posesión ilegal y que podíamos usar esto para acelerar el proceso de desalojo. Pero también me advirtió que estas tácticas agresivas significaban que Claudio había decidido luchar sucio y que debía prepararme para que las cosas empeoraran antes de mejorar. Ahora estoy viviendo una situación surrealista. Técnicamente puedo entrar a mi casa cuando quiera, pero tengo que tocar el timbre y esperar a que Claudio decida abrirme. Tengo que pedirle permiso a mi propio hijo para entrar a la casa que compré con mi marido hace 30 años. Claudio ha establecido un sistema donde me permite entrar solo en ciertos horarios y bajo ciertas condiciones. No puedo estar en la casa cuando él no está, supuestamente por la seguridad de Susana y los niños. No puedo usar ciertas áreas de la casa sin supervisión porque según él, mi presencia causa estrés a su esposa embarazada. Ayer Susana me dijo que como el estrés del proceso legal la estaba afectando tanto, su médico le había recomendado limitar las interacciones con fuentes de conflicto. Me informó que a partir de ahora, cualquier comunicación conmigo tendría que pasar por Claudio para proteger su salud mental y la del bebé. Básicamente, mi nuera embarazada me ha cortado completamente mientras vive en mi casa, y mi hijo está actuando como su guardaespaldas personal contra mí. Los niños ya casi no me hablan. Cuando entro a la casa, Genoveva y Fabián me saludan apenas y luego se van rápidamente a otra habitación. Puedo ver en sus ojos que están confundidos y asustados por toda la tensión, pero sus padres han hecho un trabajo tan efectivo de pintarme como la villana que ya no saben cómo relacionarse conmigo. Anoche, mientras estaba sentada en mi propia sala sintiéndome como una visita no deseada, me di cuenta de que Claudio había conseguido exactamente lo que quería. Me había convertido en una extraña en mi propia casa, me había aislado de mis propios nietos, me había hecho parecer la culpable ante toda la familia. Mi hermana Isabel ya ni siquiera contesta mis llamadas. Los pocos familiares que aún me hablan me sugieren que reconsidere mi posición, que tal vez debería buscar un apartamento pequeño y dejar que la familia joven tenga la casa. Me dicen que a mi edad debería estar contenta de que mi hijo quiera cuidarme, no peleando por propiedades. Nadie entiende que no se trata de la propiedad en sí, sino de la dignidad, del respeto, de no permitir que me manipulen y me controlen en mi propio hogar. Se trata de no recompensar a Claudio por su comportamiento abusivo cediendo a sus demandas. Mi abogado dice que el caso va por buen camino y que los últimos movimientos de Claudio en realidad han sido errores legales que nos benefician. Pero mientras tanto, tengo que vivir día a día esta humillación constante de ser una extraña en mi propia casa. No sé cuánto más puedo soportar esto psicológicamente. Hay noches en que me planteo poneme alfabet igual a, IPA, PH igual a, simplemente, simplemente o barra diagonal poneme irme y dejarles la casa, solo para terminar con esta pesadilla. Pero entonces recuerdo a Roberto, recuerdo todo lo que trabajamos para construir esta vida, y sé que no puedo rendirme. Esta es mi casa. Esta es mi vida.
Y no voy a dejar que me la quiten, no importa cuánto me cueste defenderla. Actualización 6. Hola a todos. Sé que ha pasado muchísimo tiempo desde mi última actualización. Muchos me han estado preguntando qué pasó, si seguía viva, si había ganado el caso, si había perdido mi casa. Siento mucho haber desaparecido así, pero después de todo lo que pasó entré en una depresión tan severa que apenas podía levantarme de la cama, mucho menos escribir aquí. Aunque aún no estoy completamente recuperada, siento que les debo contar cómo terminó esta pesadilla. Algunos de ustedes fueron mi única fuente de apoyo durante los peores momentos, y merecen saber que al final, de alguna manera extraña y dolorosa, las cosas se resolvieron. Pero antes de contarles el final, necesito explicarles lo que pasó después de mi última actualización, porque fue mucho peor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Después de que Claudio cambiara las cerraduras, las cosas se deterioraron de una manera que ni siquiera mi abogado había anticipado. Durante 3 meses viví en una especie de limbo legal y emocional que casi me destruye completamente. El proceso de desalojo se alargó muchísimo más de lo esperado porque Claudio contrató a un abogado especializado en derechos de inquilinos que encontró todas las maneras posibles de retrasar el caso. Argumentaron que como Susana estaba embarazada, forzar una mudanza sería poner en peligro la salud del bebé. Presentaron documentos médicos diciendo que el estrés de la mudanza podía causarle complicaciones. También argumentaron que como Claudio había estado contribuyendo con algunos gastos de la casa, había establecido una especie de acuerdo de alquiler informal conmigo, y que echarlo sin un proceso apropiado sería ilegal. Era todo mentira, pero funcionó para retrasar las cosas meses y meses. Mientras tanto, mi vida diaria se convirtió en un infierno que no le deseo a nadie. Claudio había decidido que si no podía evitar el proceso legal, al menos iba a hacer que cada día fuera miserable para mí hasta que me rindiera. Instaló cámaras de seguridad por toda la casa, supuestamente para proteger a su familia, pero realmente para vigilar y controlar cada uno de mis movimientos. No podía ir a ninguna parte de mi propia casa sin sentir que estaba siendo observada y juzgada. Estableció horarios estrictos para cuando podía usar la cocina, el baño, el salón. Me dijo que como Susana necesitaba descanso durante el embarazo, no podía hacer ruido después de las 8 de la noche o antes de las 10 de la mañana. Básicamente me convirtió en una huésped con toque de queda en mi propia casa. Lo peor era cómo manipulaban a los niños. Genoveva y Fabián llegaron a temerme tanto que cuando yo entraba a una habitación, ellos salían corriendo. Un día escuché a Genoveva preguntándole a Susana por qué la abuela los quería echar de su casa, y Susana le respondió que a veces las personas mayores se confunden y se vuelven mezquinas, pero que no se preocupara porque papá y mamá no iban a dejar que nadie les hiciera daño. Ver a mis propios nietos huir de mí me rompió algo por dentro que aún no he logrado reparar completamente. El embarazo de Susana se convirtió en el arma perfecta contra mí. Cualquier cosa que yo hiciera, cualquier queja que tuviera, cualquier límite que tratara de establecer, era inmediatamente etiquetado como un ataque contra una mujer embarazada. Si ponía música, estaba estresando al bebé. Si cocinaba algo que olía fuerte, estaba causando náuseas a Susana. Si hablaba por teléfono, estaba interrumpiendo su descanso necesario. En marzo, cuando Susana ya tenía 7 meses de embarazo, finalmente llegó la fecha del juicio. Pensé que era mi salvación, que por fin un juez vería la locura de toda la situación y me devolvería el control de mi casa. Pero el día del juicio, Susana llegó en silla de ruedas. Su abogado argumentó que el estrés del proceso legal la había puesto en riesgo de parto prematuro, que estaba bajo órdenes médicas de reposo absoluto, y que forzar una mudanza en ese momento sería literalmente poner en peligro la vida del bebé y la madre. El juez, un hombre mayor que parecía genuinamente preocupado por la situación, decidió posponer la decisión hasta después del nacimiento del bebé. Me dijo que entendía mi posición como propietaria, pero que no podía en buena conciencia ordenar el desalojo de una mujer en riesgo de parto prematuro. Salí de esa corte sintiéndome completamente derrotada. Mi abogado trató de tranquilizarme diciéndome que era solo un retraso temporal, pero yo sabía que Claudio había ganado esa batalla. Había encontrado la manera de usar el embarazo para manipular incluso al sistema legal. Los siguientes 2 meses fueron los peores de toda mi vida. Susana dio a luz en abril a una niña hermosa que llamaron Jimena. Debería haber sido un momento de alegría pura, conocer a mi nueva nieta, pero incluso eso fue arruinado por la situación. No me permitieron ver al bebé en el hospital. Claudio me dijo que Susana necesitaba tranquilidad para recuperarse y que mi presencia causaría estrés innecesario. Cuando finalmente llegaron a casa con Jimena, me trataron como si fuera una extraña peligrosa que no se podía confiar cerca de la bebé.
Ver a mi nieta recién nacida desde la distancia, no poder cargarla, no poder formar parte de esos primeros momentos preciosos, me quebró de una manera que no sabía que era posible. Fue entonces cuando realmente entré en esa depresión profunda de la que les hablaba. Dejé de comer regularmente, dejé de arreglarme, dejé de salir de mi habitación excepto cuando era absolutamente necesario. Mis amigas trataron de ayudar, pero yo había perdido la capacidad de pretender que las cosas estaban bien. Carmen me decía que buscara ayuda psicológica, pero yo no podía ni siquiera imaginar cómo explicarle a un terapeuta la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Fue en mayo cuando todo cambió de la manera más inesperada posible. Llegué a casa una tarde después de una de las pocas salidas que me permitía hacer, y me encontré con que había ambulancias y coches de policía en mi entrada. Mi corazón se paró pensando que algo le había pasado al bebé. Pero cuando logré acercarme, descubrí que se habían llevado a Claudio arrestado. Resulta que mi hijo, mi propio hijo que me había hecho sentir como una criminal por querer mi casa de vuelta, había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba. No solo eso, sino que había estado usando mi casa como centro de operaciones para un esquema de fraude que involucraba falsificar documentos financieros. La policía había estado investigándolo durante meses y finalmente tenían suficiente evidencia para arrestarlo. Cuando registraron la casa con una orden judicial, encontraron todos los documentos en mi oficina, la oficina que Susana quería convertir en cuarto del bebé. Susana estaba histérica. Me gritaba que esto era culpa mía, que si no hubiera presionado tanto a Claudio él nunca habría hecho algo así. Según ella, mi actitud hostil había forzado a mi hijo a tomar medidas desesperadas para proteger a su familia. Pero la realidad era mucho más fea. Cuando toda la verdad salió a la luz durante la investigación, descubrí que Claudio había estado robando dinero de su empleador durante más de un año, desde mucho antes de que perdiera su trabajo. De hecho, no lo habían despedido como me había dicho, lo habían forzado a renunciar cuando empezaron a sospechar de las irregularidades. Todo había sido una mentira desde el principio. La crisis económica, la necesidad desesperada de quedarse en mi casa, incluso parte de las dificultades para encontrar trabajo nuevo. Claudio había estado usando mi casa no solo como refugio gratuito, sino como base de operaciones para actividades criminales. El día que se llevaron a Claudio arrestado, Susana se desmoronó completamente. Sin el soporte emocional y financiero de su marido, sin sus mentiras y manipulaciones protegiéndola, se encontró sola con 3 niños pequeños y sin ningún plan real para el futuro. Esa noche, por primera vez en más de un año, Susana vino a mi habitación y me pidió perdón. Lloró durante horas contándome que había sabido que algo estaba mal con Claudio durante meses, pero que había elegido no hacer preguntas porque tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Me dijo que se había convencido a sí misma de que yo era el problema porque era más fácil culparme a mí que enfrentar la realidad de que su marido era un criminal. Me pidió que la perdonara por haber usado a los niños contra mí, por haber manipulado el embarazo, por haber convertido mi vida en un infierno. Me dijo que había estado tan desesperada por mantener unida a su familia que había perdido completamente la perspectiva moral. No voy a mentir, parte de mí quería gritarle, quería echarla inmediatamente, quería hacerla sufrir como ella me había hecho sufrir a mí. Pero cuando vi a esa mujer destrozada, holding un bebé de 1 mes y con 2 niños pequeños que estaban tan confundidos y asustados como yo había estado, no pude hacerlo. En lugar de eso, le propuse un acuerdo. Le di 2 meses para organizar su vida, encontrar trabajo, conseguir ayuda de su familia, buscar un lugar donde vivir con los niños. A cambio, quería que les explicara a Genoveva y Fabián la verdad sobre lo que había pasado, de manera apropiada para su edad, y que me ayudara a reconstruir mi relación con mis nietos. También le dije que quería ser parte de la vida de Jimena desde el principio, que no iba a permitir que los errores de su padre arruinaran mi relación con mi nueva nieta. Susana aceptó todo. Y para ser justa con ella, cumplió su palabra. Los siguientes 2 meses fueron extraños pero sanadores de una manera que no esperaba. Susana realmente se esforzó por reparar el daño que había causado. Les explicó a los niños que la abuela nunca había sido mala, que papá y mamá habían cometido errores grandes y que habían confundido a toda la familia. Genoveva y Fabián tardaron semanas en volver a confiar en mí, pero poco a poco empezamos a reconstruir nuestra relación. Fueron conversaciones difíciles para niños de su edad, pero Susana los ayudó a entender que a veces los adultos cometen errores muy grandes y que eso no era culpa de nadie más. En cuanto a Jimena, esos 2 meses me permitieron conocer a mi nieta de la manera que debería haber sido desde el principio. Pude cargarla, alimentarla, cantarle las mismas canciones que le había cantado a Claudio cuando era bebé. Fue agridulce,
porque Roberto no estaba allí para conocer a su nueva nieta, pero también fue sanador de maneras que no esperaba. En julio, Susana se mudó con los niños a un apartamento cerca de la casa de sus padres. Su familia finalmente había intervenido para ayudarla después de enterarse de toda la verdad sobre Claudio. Fue triste ver partir a mis nietos, pero esta vez fue diferente porque sabía que iba a seguir siendo parte de sus vidas. Susana ha mantenido su palabra sobre eso también. Los niños vienen a visitarme los fines de semana, paso tiempo con Jimena regularmente, y aunque las cosas no son perfectas, tenemos una relación real basada en honestidad en lugar de manipulación. En cuanto a Claudio, fue sentenciado a 4 años de prisión. No he ido a visitarlo. Sé que eso puede sonar cruel, pero necesito proteger mi propia salud mental y aún no estoy lista para enfrentar a la persona en la que se convirtió mi hijo. Tal vez algún día, cuando salga de prisión, podamos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Pero tendrá que ser una relación completamente nueva, basada en respeto mutuo y honestidad, no en la dinámica tóxica de manipulación y control que él había creado. Ahora, un año después, estoy de vuelta en mi casa, realmente de vuelta. He redecorado algunas habitaciones, he recuperado mis rutinas, he vuelto a invitar a mis amigas. La casa vuelve a sentirse como mi hogar, no como un campo de batalla. Aún voy a terapia. La depresión fue real y severa, y aunque estoy mucho mejor, todavía tengo días difíciles. Aprender a confiar en mi propio juicio después de que me hicieran sentir loca durante tanto tiempo ha sido un proceso largo. Pero he aprendido cosas importantes sobre mí misma durante esta experiencia horrible. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo defender lo que es mío incluso cuando todo el mundo está en mi contra. También aprendí que el amor familiar no significa aceptar abuso, que poner límites no me convierte en una mala persona. Para aquellos que me preguntaron durante todo este proceso por qué no simplemente me mudaba y les dejaba la casa, espero que ahora entiendan que nunca se trató solo de la propiedad. Se trató de no permitir que me convirtieran en víctima de manipulación y abuso. Se trató de no recompensar comportamiento criminal y cruel. Si me hubiera rendido y les hubiera dado la casa, habría estado validando todo lo que me hicieron. Habría estado enseñándole a mis nietos que está bien maltratar a las personas si quieres algo de ellas. Habría estado traicionando la memoria de Roberto y todo lo que construimos juntos. La ironía es que si Claudio hubiera venido a mí honestamente desde el principio, si me hubiera contado la verdad sobre su situación y hubiera respetado mi casa y mis límites, yo habría encontrado maneras de ayudarlo. Pero él eligió el camino de la mentira, la manipulación y finalmente el crimen. Ahora tengo mi casa de vuelta, tengo una relación genuina con mis nietos y mi nieta, y aunque perdí a mi hijo por sus propias acciones, he ganado algo de respeto por mí misma que no sabía que había perdido. También he tomado una decisión importante sobre mi testamento. Después de todo lo que pasó, he ido al notario y he desheredado formalmente a Claudio. Con su historial criminal y todo lo que hizo, no hubo ningún problema legal para hacerlo. Ahora mis únicos herederos son Genoveva, Fabián y Jimena. He nombrado a mi abogado como albacea hasta que sean mayores de edad, porque aunque mi relación con Susana ha mejorado mucho, todavía no confío completamente en que no vuelva a tomar decisiones equivocadas si se encuentra en una situación desesperada. Mis nietos merecen heredar la casa que sus bisabuelos y yo construimos con tanto amor y sacrificio, pero quiero asegurarme de que realmente sea para ellos, no para ser usada por adultos que no saben valorar lo que tienen. No fue el final que ninguno de nosotros quería, pero fue el final que las acciones de Claudio hicieron inevitable. Para todos los que me apoyaron durante esta pesadilla, gracias. Sus comentarios y mensajes privados fueron literalmente lo único que me mantuvo cuerda durante los peores momentos. Saber que extraños en Internet podían ver la realidad de mi situación cuando mi propia familia había sido manipulada contra mí significó más de lo que pueden imaginar. Y para cualquiera que esté pasando por algo similar, no se rindan. Defiendan lo que es suyo. Confíen en su propia percepción de la realidad. Pongan límites incluso cuando los hagan sentir culpables por hacerlo. Al final, su dignidad y su bienestar mental valen más que mantener la paz a cualquier costo. Esta es Virginia, firmando por última vez desde mi casa, mi refugio, mi hogar. Finalmente, en paz. Esta historia termina aquí, pero hay muchas más. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna.